Vamos a abrir nuestras Biblias ahí nuevamente en el libro de Josué, pero ahora en el capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 20 versículos. Josué 6, del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno del carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema de Jehová, como todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante,
y la tomaron. Bueno, el título de esta predicación le puse victoriosos en Cristo. Victoriosos en Cristo. Esta predicación está basada en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en un viaje hacia la tierra prometida. Jericó fue su primera prueba de obediencia a la voluntad de Dios. El saber que para Dios no hay nada imposible y que en Él no hay despropósito alguno, nos da la seguridad de que no va a haber ningún muro en nuestras vidas, no va a haber ningún obstáculo para que permanezcamos firmes delante del Señor. Qué noticia más alentadora, ¿verdad? Muy oportuno es esta ocasión para hablar de aquellos muros que se levantan en nuestras vidas de una manera repentina, como hemos escuchado en los testimonios, como escuchamos de la salud, ¿verdad? Que la salud, pues quisiéramos que mejorara nuestra salud muy rápido, pero la verdad es que pues ya necesitamos un poco más de tiempo, o a veces ya el médico nos hizo como me dijo a mí hace poco tiempo: sí, arquitecto, nomás que eso ya es desgaste por la edad, ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero aunque tengamos esas cosas de puntos de vista médico, sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Y el clamar a Él, pues es algo que debemos constantemente hacer. ¿Por qué? Porque queremos que se haga su voluntad. Los muros del tiempo antiguo constituían una señal muy clara de la protección que tenía cada una de estas ciudades. No estaban de adorno, por lo tanto. Y aunque a veces las ciudades no se veían muy bonitas como ahora las vemos, con grandes rascacielos y cosas así, pues aunque la ciudad se veía muy fea con esos muros, la verdad que eran una protección para ellas. Por ejemplo, Jerusalén también estuvo rodeada de muros casi desde el principio de su fundación. Cuando la ciudad fue destruida, la ciudad de Jerusalén fue destruida y llevados en cautiverio, podemos ver cómo sus muros, nos dice la Escritura, que fueron destruidos, y que también fue destruido su interior, fue destruido el templo y todo lo que ahí estaba. La caída de los muros de las ciudades son una muestra de ese gran asedio, de esa gran conquista que quieren hacer otros pueblos por cada una de ellas, ¿no? Y me acuerdo, hablando de muros, me acuerdo que allá por los años 80, casi 90, ¿se acuerdan que fue derribada la cortina de hierro? El gran muro de Berlín. Luego ya después me daba risa porque en una ocasión traía yo una obra aquí aquí por donde está la colonia Gabilondo, por ahí, y venía un trabajador con una carretilla con escombros y me ofreció que si no quería parte del muro de Berlín, que ya había llegado aquí a México. Qué bárbaros, ¿eh? No pierden ninguna oportunidad, ¿no? Sí, ya me quería vender un escombro y me decía: no, es del muro de Berlín, me acaban de llegar. Pero bueno, vemos cómo fue derribado este muro de Berlín. ¿Y qué representaba ese muro de Berlín? Pues representaba seguridad, representaba el poder que Hitler había emanado, pero pues vemos cómo cayó también, ¿no? También los muros son un símbolo de separación.
A veces nosotros mismos ponemos muros al Señor, ¿verdad? Para que nos use con poder. Y al poner estos muros, pues estamos diciéndole que no queremos obedecer, que no queremos vivir con su voluntad. Y es triste, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues estos muros lo que hacen nomás es no experimentar la benignidad de Dios, la vida plena en el Señor Jesucristo. Y bueno, pues vemos aquí que Josué pues estaba delante de una ciudad rodeada de muros. ¿Cuál sería la dificultad más obvia que vendría a la mente de Josué? ¿O no se preguntaría él también cómo tomar la ciudad con semejante fortaleza? Porque la ciudad de Jericó no podía ser tomada si primero no caían sus muros. Entonces Josué sabía que la promesa de la tierra prometida, sin embargo, ahora, para tenerla, ahora se enfrenta a un muro, por decirlo así, impenetrable desde el punto de vista humano. Simple y sencillamente aquí en la Gabilondo, hablando de la colonia Gabilondo, hay un fraccionamiento, Villa Bonita, si no me recuerdo el nombre. Tiene un muro grandísimo, alto, de concreto. Y la verdad uno puede decir, oye, pues vas a estar más seguro, ¿no? En ese fraccionamiento. Pero la verdad hay algo muy endeble en la entrada. Y me ha tocado ir ahí, a veces los guardias no están, ¿verdad? Por falta de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, se ve el grande muro, pero hay una parte que es débil, ¿no? Aquí a lo mejor el pueblo de Israel decía, no, pero es que no veo ninguna parte de él, todo está amurallada, y como leíamos, nadie cierra ni nadie abre. Oh, esto es algo muy difícil para nosotros. Y es aquí donde debemos saber que es Dios el que siempre va a cumplir sus promesas, y que el que se cumpla su voluntad no está en nosotros, sino está en Dios, porque en Él todas las cosas son posibles. Nosotros no, nosotros somos limitados. Con cualquier cosita ya andamos pidiendo esquina. Pero Dios es un Dios todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Y entonces cada vez que enfrentemos una batalla, una lucha, una prueba, debemos recordar esto, que de Él son las victorias. Y Dios invita a su pueblo a que vivamos conforme a su voluntad, para que se cumplan sus propósitos, para que logremos grandes conquistas y sigamos a Dios conforme a su palabra. Entonces, ¿somos victoriosos en Cristo? En primer lugar, si obedecemos su voluntad. Si obedecemos su voluntad, un sí condicionante. Vamos a ser triunfantes, vamos a ser victoriosos, pero hay condiciones. Si hacemos su voluntad. Nos dice el versículo 1 y el versículo 2 de nuestro pasaje. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Quién dio la victoria? El Señor. Claro, Dios les dio instrucciones de lo que tenían que hacer,
Y le doy gracias a Dios porque vemos cómo ellos fueron obedientes a su voluntad. Cosas que no eran muy comunes, ¿no? Es como si hoy en día también nos dijeran, ¿sabes que tú vas a tener la victoria? Pero dale la vuelta a esta manzana, ¿no? Y te vas a preguntar tú, y bueno, ¿cuál es el propósito de darle vueltas? ¿Voy a tener mejor condición física? ¿O se me van a engrosar las pantorrillas? ¿O qué? ¿Verdad? Pudiéramos cuestionar y pudiéramos decir, ¿y eso qué tiene que ver para que yo tenga triunfo en esta X o Y cosa? Pero sin embargo aquí era muy clara que era la instrucción de Dios. Y es ahí donde, si tú quieres ser una persona, un creyente victorioso, necesitas conocer la palabra de Dios, necesitas ser un hacedor de ella, y como nos dice ahí en Santiago, y no un oidor olvidadizo. Sí, la escucho el domingo, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado ya no me acordé. Estuve tan involucrado en las cosas seculares que ya me olvidé de la palabra de Dios. Para Israel era impensable ver la muralla y derribarla. Y vemos cómo también era tan hermética, como la Escritura nos dice, estaba bien cerrada. Dice, por cuanto nadie podía salir y entrar. No había un orificio para entrar a la muralla. ¿Cuál es el significado de esto? Pues que hay muros que se levantan frente de nosotros, que los consideramos insuperables. Hay obstáculos al estilo de Jericó que detienen nuestro crecimiento y desarrollo en el Señor. ¿Cuál es tu muro que te impide avanzar? ¿Es la relación con los creyentes? Con los incrédulos? Porque a lo mejor piensas que si no tienes una relación donde estés inmiscuido con ellos en sus asuntos, no vas a tener los dineros suficientes para mantener tu negocio, tu casa, etcétera, etcétera. Que Dios no es suficiente para darte todo lo que tú necesitas. ¿Será tu propio carácter, tus complejos, tu pasado, como decíamos ahorita, el trabajo, que están obstaculizándote? Y una pregunta que viene es también, ¿por qué enfrentar a Jericó antes de conquistar la tierra prometida? Ya la promesa estaba dada. ¿Por qué? Bueno, porque Dios espera que nosotros permanezcamos alertas, atentos a su voluntad para ponerla por obra. Dios espera nuestra participación en ese sentido. Y ya los planes de cómo van a suceder las cosas están en su voluntad. Entonces podemos vivir confiados en el Señor, buscando siempre el no quebrantar su voluntad para poder tener sus ricas bendiciones. Y a veces, como se ha compartido aquí, ¿verdad?, cuando son situaciones de salud o financieras, vemos la maravillosa obra que hace Dios como menos la pensamos. Ayer que estábamos platicando con Ter en casa, pues la verdad, una de las cosas que al escuchar que ya se había ella aplicado las inyecciones y todo, yo decía, bueno, Señor, pues ya en cuanto a la parte que le tocaba a Tere hacer, pues gracias a Dios ya está, ¿verdad? Y el Señor ha bendecido
le ha bendecido, le ha dado gracia. Pues yo no dudo que el Señor siga obrando, ¿verdad? Y se cumplan sus propósitos en sus vidas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque en Él no hay despropósito alguno. Entonces, de la manera como cayeron los muros de Jericó, hay cosas que desafían todo pensamiento, toda lógica humana, que no lo podemos creer. Hay un doctor que a su hijo de escasos años ya lo habían desahuciado la medicina, y sin embargo, como de una manera, este niño ahora ya tiene más de 30 años y es un gran profesionista. Y digo, a veces el esfuerzo humano se agota, pero Dios es un Dios todopoderoso y para Él no hay imposibles. Entonces esto a mí pues me invita a seguir confiando en el Señor, que Él puede hacer todas las cosas y las hace muchísimo mejor que cada uno de nosotros. Entonces podemos ver cómo el ejército de Israel obedecía la voluntad de Dios. Y hago una pregunta: ¿qué militar que no tuviera una firme confianza en el Dios de Israel podría creer que con tan solo dar vueltas se iba a derribar la gran muralla? Cuando generalmente un soldado está listo, ¿verdad?, para la batalla, para combatir. Entonces vemos una estrategia que desde ese punto de vista militar pues no los llevaba a hacer un gran esfuerzo. Se veía hasta un poco inofensivo, aunque sí pudiera decir alguien: oye, parece que estamos locos aquí dando vueltas a las murallas, ¿no? Pero sabemos que el creyente, cuando es visto desde el punto de vista del mundo, y a mí me lo dijeron también y me lo han dicho: estás loco. Para los hombres somos locura, ¿verdad? Pero para Dios no. Para Dios somos un precioso tesoro, que Él está al cuidado de cada uno de nosotros para cumplir su voluntad en ti y en mí. Entonces, sin embargo, podemos ver a Josué que él no tuvo esta actitud, y Josué hace la gran diferencia, porque él sabía que estaba delante del príncipe del ejército de Jehová. Eso lo podemos leer ahí en Josué 5:14. Y el Señor se le aparece a Josué y le dio una primicia muy alentadora de lo que iba a suceder. Y Josué estaba confiado en él. Entonces podemos ver cómo Dios de alguna manera ya le había dado al pueblo de Israel esa ciudad con todos sus reyes y todo el ejército que tenía. Entonces, el único ejército que tiene una victoria constante es aquel que está integrado por verdaderos cristianos que han entregado su corazón al Señor Jesucristo. Que si vienen a nuestras vidas obstáculos, en el Señor podemos vencerlos, buscar el propósito, encontrar el propósito y estar agradecidos por Dios por lo que Él tiene para con nosotros. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel hizo como Dios le dijo. Ahí en Josué 6:3 dice la Escritura, diciéndole Dios a Josué: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Así es como Dios lo estableció. Si Dios dice que lo hagamos de esa manera,
¿nos negaríamos a obedecerlo? La verdad de esta estrategia del Señor es que Dios no necesita nuestros recursos, no necesita nuestras armas para enfrentar a enemigos por muy poderosos que sean. Y aunque sus métodos pudieran ser en un momento dado fuera de toda lógica humana, los resultados podemos estar seguros que van a ser los mejores resultados que podamos obtener. La iglesia en el Señor debe entender muy claramente esto. Pero ¿qué pasa? A veces nos llenamos con tantos planes aquí en el mundo y somos muy buenos, ¿no?, para diseñar. A veces, ahorita estoy atendiendo a un cliente que le explico cómo está su proyecto y luego me empieza a refutar, ¿no? Pero yo le explico las razones y entonces dice: ay, eso no lo había visto, tiene usted razón. Entonces, ¿por qué una columna? ¿Por qué una trave? ¿Por qué se va a ocultar? ¿Por qué el diseño, verdad? ¿Qué tiene que ver el asoleamiento para el diseño? Por ejemplo, había un muro que estaba ahí, un muro ciego, que está dando hacia el sur, y digo: ¿sabes qué? No te conviene que abras ese muro, aparte no lo necesitas abrir, te va a castigar. Pero pues bueno, al él dar sus puntos de vista, pues bueno, gracias a Dios se dio cuenta que estaba equivocado. Y muchas veces nosotros damos nuestros puntos de vista, ¿verdad? Creemos que tenemos la solución, y la verdad que al poco tiempo nos damos cuenta de la gran pérdida que tuvimos por no estar confiando en Dios y en su palabra. ¿En qué consiste el éxito para vencer los muros que hoy nos parecen impenetrables? Es muy sencillo: en una vida de obediencia a la palabra de Dios. No va a haber otra manera. Cuando uno ve todas las recomendaciones de Dios para la toma de Jericó, surgen preguntas ante el plan de Dios. ¿Por qué esperar una semana para la conquista? ¿Por qué no gritar desde el primer día? ¿Qué propósito hubo en dar tantas vueltas si Dios pudo derribar el muro para que el pueblo entrara? ¿Por qué Dios no obró de una vez? Entonces pudiéramos hacer todos estos cuestionamientos, pero podemos ver con mucha claridad cómo Dios, teniendo un plan perfecto y con resultados verdaderos, satisfactorios para el pueblo de Israel, pues no vemos en esta experiencia lo que nos conviene hacer también nosotros hoy en día. Entonces, somos victoriosos en Cristo. En segundo lugar, si esperas el momento de Él. Si esperas el momento de Él. Dios pudo haber ordenado una invasión frontal contra Jericó, pero en lugar de eso ordenó rodear la ciudad. Pudo haber utilizado escaleras para llegar hasta la parte alta del muro y luego descender. Pero la estrategia de Dios fue crear pánico en los moradores detrás del muro
y a su vez dar confianza al pueblo de Israel para el ataque final. No todos los obstáculos pueden enfrentarse de la misma forma. Hay muros que exigen, sí, caminar como vimos aquí, caminar alrededor de ellos, en oración, pero también de repente vemos soluciones más rápidas, pero todas conforme a la voluntad de Dios. Bien podríamos pensar que toda aquella multitud dando vueltas alrededor del muro con tanta intensidad, siguiendo el plan de Dios, fue ablandando el terreno para ese momento final. Imagínense nomás el pueblo de Jericó. Oye, otra vez ahí están el pueblo de Israel dando vueltas. ¿Qué se traen estos? Y lo hicieron por 6 días. Y el 7º día lo hicieron 7 veces. Entonces, la incertidumbre que tenían todos los pobladores de Jericó. Sin embargo, podemos ver cómo el pueblo adquiría más confianza en su diario caminar en el Señor. Y yo creo que las experiencias que tenemos en nuestro diario vivir son para recordarnos lo que Dios es, lo grande que Dios es y el grande amor que nos tiene. Ciertamente, si tuvimos una victoria en el pasado, pues bueno, la recordamos y decimos, en el Señor tengo la victoria, pero no vamos a vivir por eso que ya pasó, sino que tenemos que aplicarnos hoy en día y vivir conforme a la voluntad de Dios y esperar, como decíamos ahorita, esperar siempre en sus planes, esperar en Él. A veces nos adelantamos, le ganamos al Señor. Ciertamente oramos, bueno, oré al Señor, voy a estar a la expectativa de lo que Dios tiene en cuanto a este asunto. Pero, ¿saben qué pasa a veces? Nos reunimos a orar en grupo, tenemos peticiones, cada miércoles a veces hacemos la misma petición, y yo digo, bueno, el Señor no ha contestado, pero a veces ya no se ora por ello, y la pregunta es, ¿contestó el Señor? ¿Respondió afirmativamente? ¿Respondió negativamente? ¿Dijo, espera? Yo creo que es importante que todos retroalimentemos en nuestras reuniones de oración, como también es muy importante que también en nuestra vida personal estemos al pendiente de cómo Dios contesta cada una de las cosas que ponemos delante de Él para que se haga todo conforme a su voluntad. Entonces, cuando estamos orando al Señor, vemos cómo el Señor nos da paz, ¿verdad? Hay asuntos que no son menores y de alguna manera nos llevan a preocuparnos, pero podemos descansar en el Señor. Entonces, cuando tú oras al Señor, le entregas esto que te aqueja, el Señor te da paz. Sabes que está en sus manos y sabes que el Señor va a atenderlo en el momento oportuno. El Señor nunca llega tarde para cada una de sus respuestas. Y podemos ver aquí cómo el pueblo estaba una y otra vez dando vueltas hasta que en la 7ª vez les dio la respuesta que ellos estaban esperando. ¿Ustedes creen que Josué y todos los que vivían entregados al Señor en ese tiempo, en estos 7 días, no estaban orando al Señor para que les diera gracia, sabiduría y fortaleza para enfrentar al pueblo de Jericó? Definitivamente sí. Bueno, pues seamos de los creyentes que estén dependiendo del Señor siempre. Nos dice el versículo 4 de Josué 6: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad,
y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Por qué los muros no cayeron el primer día que salió el pueblo y rodeó la ciudad? Como decíamos ahorita, Dios tiene un tiempo. Él determinó que fuera hasta el séptimo día, una semana completa. Fue el tiempo que Él puso en su sola potestad. 6 días para ir una vez y regresar, y un día para darle 7 vueltas. Cada uno de estos días tuvo que estar lleno de un gran, como decíamos ahorita, un gran dramatismo. Imagínense a las esposas de los hijos haciendo cada pregunta al final de cada jornada. Imagínense a los habitantes de Jericó oyendo durante 6 días las trompetas y luego por la tarde un completo silencio. Pensemos en el estado de expectación del pueblo de Israel, y luego viene el séptimo día. El plan era tocar las bocinas y gritar hasta que cayeran los muros. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo que con mis gritos se va a caer este muro? Pudiera pensar alguien, ¿no? Si yo he gritado a varios conocidos míos y no los muevo ni poquito. Pero sin embargo era Dios el que estaba actuando aquí. Qué difícil tuvo que ser para los hombres de guerra quedarse quietos, solo caminando alrededor de la ciudad. Los tiempos de Dios producen a veces impaciencia en nosotros. Somos dados a querer que las cosas sucedan al instante. Me ha dado mucha bendición, me ha sido de bendición. Los hermanos en Cristo que han padecido de una enfermedad no menor, y al ver todo el proceso y al final de cuentas que hay padecimientos, hay dolor, pues me ha sido de bendición, porque al yo estar presentando un dolor tan fuerte como es la ciática, la verdad me bendecía recordar la firmeza del creyente y el esperar en el Señor. Y créanmelo, el día que menos empezaba, se dio el dolor. Yo pensé que iba a ser antes, pero no. Yo estaba a la expectativa de lo que Dios tenía para mí. Estaba esperando en Él. Y le doy gracias a Dios porque a su tiempo Él lo hizo. ¿Pudiera haberse prolongado más? Definitivamente sí. Por esto mi confianza, mi espera en el Señor, no debo mantenerla. Definitivamente la debo seguir manteniendo, ¿verdad? Porque Él tiene propósitos. Él nos conoce perfectamente. Él sabe lo que es conveniente para su honra y para su gloria. Pero ¿qué pasa cuando nos adelantamos a su tiempo? Lo echamos todo a perder. Nos dice Josué 6:8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Dios había indicado el día del grito general de parte de todos los israelitas. Mientras tanto, todos deberían guardar silencio, y en esto, el llevar el arca del pacto por los sacerdotes sugiere esa idea del silencio, donde vemos que hay una reverencia al Señor y una confianza en Él. La presencia del arca, el símbolo de la gloria de Dios,
nos da un orden de parte del Señor a nuestras vidas. Así pues, en esta historia hay que destacar mucho el lugar que ocupó el arca en el pueblo de Israel. El arca es el instrumento de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel como poderosa arma de combate. Y le damos gracias a Dios porque ahora Él no está en un lugar, sino que Él está por todas partes. Su Espíritu Santo fue derramado por todo el mundo y Él habita en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador personal, y siempre, como dice el canto, siempre con nosotros está. Entonces podemos experimentar en nuestro diario vivir estos grandes triunfos que vemos que se los dio al pueblo de Israel en esta parte de la Escritura. El resto de los israelitas, como leímos aquí en Josué 6, iba en la retaguardia, todos caminando y esperando las órdenes. Así fue como Dios lo quiso. Cuán difícil fue para los soldados permanecer callados durante este tiempo. Cuán importante es que seamos solemnes y guardando silencio esperemos la voluntad de Dios, estar viviendo en el Señor. Cuando hay mucho ruido en la vida, se opaca la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un ruido que proviene no de Dios, sino de nuestra carne. Y sabemos que la carne nunca va a agradar al Señor. De ahí que Dios nos está dando la fórmula precisa para que podamos estar teniendo sus ricas bendiciones. El mandamiento que menos cumplimos es el que nos dice ahí Habacuc 2:20. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Calle delante de él toda la tierra. En los planes de Dios hay momentos cuando hay que esperar delante de su presencia. También el Salmo 37:7 sigue siendo muy oportuno para cada situación en nuestras vidas, que nos dice el Salmo 37:7: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Al terminar la última vuelta del séptimo día, la voz de Josué despertó, por decirlo así, al pueblo cuando les da la orden y les dice ahí en el versículo 16: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora sí, ¿verdad? Pero fíjense cómo sigue la instrucción de Dios. Primero calla, luego después grita. Y el pueblo, guiado por Josué, estaba siempre al pendiente. ¿Pueden imaginarse semejante grito? ¿Sabes lo que produjo esto en los habitantes de Jericó, que ya estaban aterrorizados por tal situación? Sin embargo, podemos ver cómo en esta experiencia, no siendo la única, sino que si leemos allí en el mismo libro de Josué, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón
y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces fíjense cómo Dios, yendo al frente de cada uno de sus hijos, cómo podemos ver la gran protección que Dios tiene para con nosotros, cómo podemos esperar en sus planes, y cómo los que están a nuestro alrededor, por ejemplo el enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar, pues al vernos sirviendo a Dios, que estamos firmes en el Señor, que por muy cruel que sea una prueba que venga a nuestras vidas, ¿ustedes creen que Él no vea nuestra firmeza y también que se cumplan los propósitos del Señor en nuestras vidas, como lo podemos ver en la vida de Job? Que Job no entendía por qué estaba pasando por esa situación, porque Job perdió todo, perdió bienes, perdió familia. Sin embargo, él no lo entendía, pero sabía que había un propósito y que había un Dios, el Dios nuestro, que sabe cada una de las cosas por las cuales estamos pasando. Y cómo Dios tiene misericordia, ¿verdad?, para los que son para con Él. ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera? ¿Se acuerdan cuando los espías llegaron aquí a Jerusalén? Cómo Rahab los guardó, y cómo se le prometió a Rahab también que Dios tuviera misericordia de ella y su familia. Dios no se olvidó de sus promesas. No sé cuántos ahorita se acordaban de Rahab cuando estamos tocando el tema de Jericó, pero a Dios no se le olvidó que le había dado esa promesa a Rahab. Y vemos aquí en el versículo 17, en la parte B, que dice Josué: solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén con ella. Y qué cosas, ¿verdad? Pero muy similar esto es cuando pasó el diluvio, ¿verdad? Que solo una familia que creyó en Dios y que creyó en sus promesas fue salvada, ¿no? Entonces, hablamos de Rahab la ramera y toda su familia, un valioso pacto que Dios hizo con ella, y vemos cómo Dios lo cumplió a la perfección. Aún aunque había muchas cosas que hacer ahí en Jericó, la toma de una ciudad no es menor. Aún con todo esto, Dios se acordó de Rahab y su familia. Entonces, esto mismo es la esperanza que tiene todo verdadero creyente cuando venga los últimos tiempos. Veo ahorita que hay gente que comenta que ya los tiempos están cerca, y sí, la verdad que están cerca, pero también vemos cómo hay gente que se asusta, pero también hay gente que es indiferente, pero también hay gente que cree en lo que Dios dice en su palabra. Y claro, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Porque creemos. Entonces, nos sorprende lo que está pasando en el mundo, que hay terremotos, que hay maremotos, que hay guerras. No nos sorprende porque la Escritura nos lo dice. Y decimos: Señor, los tiempos están cerca. Y sabemos que todos los que tenemos a Cristo en el corazón vamos a ser arrebatados para estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y luego van a venir más acontecimientos, pero cómo el Señor guarda a sus hijos de todos los juicios. Y aquí Jericó, yo creo que Jericó, si se hubiera arrepentido, Dios no tendría misericordia de ella, como lo tuvo con Rahab, la ramera. Definitivamente sí, pero
no se arrepintió. Entonces tenemos la promesa de que la victoria se cumple. Así Dios lo dijo y se cumplió. Y otro texto que debemos recordar mucho en este sentido es Números 23, 19, que nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no falta a sus promesas. Las cumplió ayer, las va a cumplir hoy y las seguirá cumpliendo hasta el momento que sea su voluntad. Entonces, nos dice el versículo 18 de nuestro pasaje de Josué 6: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Cuando el muro de Jericó cayó, el ejército de Israel entró y destruyó toda la ciudad. La orden divina era apremiante, y eso fue lo que hizo el pueblo. Se dice que ellos entraron ahí en el versículo 21 y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Qué diferencia es con el rey Saúl, verdad? Quien perdonó a lo mejor del ganado y justificó haberlos dejado vivos para dedicarlos al Señor, cuando la instrucción de Dios no era esa. Nos dice ahí primera de Samuel 15:15, y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Y quién te dio esa instrucción? Nadie se la dio. Dios no le dio esa instrucción. Sin embargo, podemos ver cómo aquí el pueblo de Israel obedece textualmente lo que Dios le ordenó. Y podemos ver que por esa obediencia el pueblo de Israel tuvo este gran triunfo. Pues gracias a Dios, porque las cosas son del Señor, y todo, la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro que se obtuvo de Jericó, no tomó nadie para sí, ¿verdad?, de estos tesoros, sino que ellos tenían muy en claro que era un tesoro del Señor, y así se hizo con ellos. Cuando Jericó cayó, nadie ganó de estos tesoros, pero sí lo ofrecieron al Señor. Dios rompe los muros, Dios siempre da la victoria. No es de bendición, de provecho para nuestras vidas que seamos obedientes a su palabra. No es importante y necesario que esperemos sus tiempos. Definitivamente sí. Entonces la invitación es a ello: mantente obediente y espera en Él siempre. Que Dios te bendiga.